Si has querido comprar un celular con muy buena cámara, pero no has sabido cómo ver si el celular tiene realmente una buena cámara, no sabes qué necesitas ver en las especificaciones o en la ficha técnica del celular, pues en este video te vamos a resolver esa duda. Te voy a mostrar qué tienes que ver en el celular o qué tienes que preguntar para comprar un celular con muy buena cámara. Es más, este video hace parte de una serie de videos donde vamos a hablar de cosas como el procesador, la batería, la pantalla del celular y cómo comprar celulares calidad-precio, viendo muy bien los detalles que tiene el celular en la ficha técnica para de esa manera comprar buenos celulares con un buen precio. Es más, si no quieres perderte ninguno de estos videos, te sugiero que te suscribas al canal si es la primera vez que vienes por aquí. Pero en este video me voy a centrar específicamente en lo que tú quieres, que es comprar un celular con muy buena cámara. Te voy a decir qué tienes que ver, qué tienes que analizar para lograrlo. Así que bienvenido a Sirium TV, mi nombre es Mauricio, empecemos. Así que tú necesitas comprar un celular con muy buena cámara y a un buen precio, un calidad-precio. De esto va este video. ¿Qué necesitas saber? Lo primero que te voy a decir de entrada es un mito, te voy a desmentir este mito de que entre más megapíxeles mejor es la cámara, porque no es así. De entrada te lo digo que entre más megapíxeles tenga un celular no quiere decir necesariamente que tomes mejores fotos, pues puede haber otros celulares en el mismo rango de precio que tomen mejores fotos que ese celular con más megapíxeles, aunque este otro tenga bajos megapíxeles. Pero, o sea, ¿cómo así? ¿De qué se trata? Explícame bien, Mauricio. Muy bien, te lo voy a explicar. Para eso voy a poner un ejemplo de un celular más adelante, pero primero te voy a dar unos detalles. Es que en la cámara de tu celular no solo están los megapíxeles, también está lo que es la estabilización óptica, la apertura del lente, que es muy importante y se ha puesto mucho de moda últimamente para mostrar que los celulares tienen una buena cámara. Y muchas otras cosas como el software también entran en juego, pero en este video no voy a ir mucho a extenderme en los detalles porque es una guía básica. Así que te voy a hablar de cosas que tú puedes entender, que cualquiera de nosotros puede entender y puede ver en los celulares para comprar. De hecho, ahora sí te voy a mostrar ese ejemplo de cómo hacer para cuando quieras comprar un celular, qué tienes que buscar y cómo hacerlo. Vamos a ir a Google y te mostraré este truco con el buscador de Google. Muy bien, al estar ya aquí en Google, en el buscador de Google, lo que vamos a hacer es buscar un celular del cual queramos saber cuál es la ficha técnica y les voy a mostrar qué características deben buscar en esa ficha técnica y así lo googleamos. Muy bien, aquí nos sale el celular y justamente como es un celular de Google, pues obviamente está muy bien en el buscador, ¿no? Aquí nos da la ficha técnica, lo que hacemos es entrar en esta página. Por ejemplo, esta de Zacata es muy confiable, aunque todas las fichas técnicas realmente son confiables porque son algo general, ¿no? De conocimiento general. Y nos vamos hasta el final. Y aquí vamos a encontrar la ficha técnica. Ficha técnica del Google Pixel 4a. Ahí está el apartado de pantallas, procesador, versiones, software, cámara, que es la que necesitamos, y es aquí donde nos vamos a fijar. Aunque hay muchos apartados de los cuales te puedo hablar, en otro video vamos a tratar de estos. Así que si no te quieres perder ninguno de estos videos donde vamos a estar hablando de la batería, del software, procesador y todas estas cuestiones para comprar un buen celular calidad-precio, entonces suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas el video cuando yo lo suba. Ahora, siguiendo con lo de la cámara, te voy a hablar de algunos detalles. Recordemos que este es un video básico y una guía básica. No voy a ahondar mucho, pero vas a tener un conocimiento que te va a permitir comprar un buen celular. Aquí lo que puedes ver es esta parte que te voy a mostrar, subrayar, que se llama estabilización. Y hay unas iniciales, una es O y S y la otra también es E y S. Son dos tipos de estabilizaciones. Y si ves en la cámara, ahí al final de la primera cámara trasera, dice ahí de 12,12 megapíxeles, dual pixel, hay una F-1.7. ¿Qué significa esa F? Es importante. Es algo importante que debes tener en cuenta a la hora de comprar cualquier celular para ver si tiene buena cámara. Pero ya te hablaré de esta F más adelante y qué significa el 1.7. Ahora voy a centrarme en lo de la estabilización. Siguiendo con la estabilización, la O y S significa una estabilización óptica de imagen. ¿Esto qué quiere decir? En simples palabras, que tu celular va a estabilizar la imagen, la fotografía o el video
en el momento instantáneo en que lo estés grabando o que estés tomando la foto. En ese mismo momento, en tiempo real, lo va a hacer con unos lentes que hay en la cámara. Todo esto es con el hardware, es decir, la forma física, la parte física de la cámara. Y la EIS, que es la otra tipo de estabilización, quiere decir que es a base de cálculos computacionales. Tú tomas la foto, el celular hace unos cálculos claramente muy rápidos y cuando te procesa la foto ya está estabilizada. Te recomiendo que si compras un celular que tenga la estabilización OIS, la estabilización óptica de imagen, porque es en tiempo real, no te va a robar luz de la foto, te la va a dar con más calidad e incluso en las noches va a ser una mejor foto, ya que el otro tipo de estabilización, la EIS, te puede robar calidad y un poco de luz también, porque es pues a base de cómputo de cálculos y en estos cálculos tal vez se pueden perder un poco de la calidad de la imagen. Así que ese es el primer punto, que tenga la estabilización OIS, que tenga un tipo de estabilización y que sea esa, OIS. Muy bien, ahora sí pasemos con la F que te hablaba antes, la que está al final de los megapíxeles. Y aquí en este caso la cámara trasera tiene f-1.7. ¿Qué quiere decir esto? Si miras la otra, la cámara frontal es de menos megapíxeles y la F es mayor, es de 2.0, es más elevada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el que sea 1.7 es mejor que sea 2.0. ¿Por qué? Entre más bajo sea este número, quiere decir que la cámara, el focal de la cámara va a hacer ingresar más luz a esta y pues ya sabemos, si una foto tiene mejor luz va a salir con más calidad. Entonces entre más bajo sea el número, si por ejemplo fuera 1.5 sería mucho mejor, y si fuera 1.3 pues sería algo súper mega excelente. Te lo voy a mostrar con una imagen ahorita en pantalla para que lo puedas ver. Entre más bajo es el número, más apertura hay en la cámara de ingresar mayor luz, mayor calidad de imagen también te va a dar. Así que céntrate en que el celular por lo mínimo vaya de 1.9 para abajo. De 1.9 f-1.9 para abajo es una buena cámara con muy buena entrada de luz para que pueda tomar incluso buenas fotos en la noche, que ya sabemos que muchos celulares en la noche ya no toman las mejores fotos ni graban los mejores videos. Pero si tienes este punto de focal, que la F significa focal, y lo vas a escuchar mucho en videos de review de celulares, que sea eso, de 1.9 hasta 2.0, pero 1.9 para abajo, excelente. Ahora pues hablando de lo que te decía también, que hay otros factores como lo que es la foto computacional, que es otro detalle importante. Hay muy buenos software. En esto de la cámara computacional pues te voy a mostrar, o más bien te voy a decir las mejores marcas con los mejores celulares en este sector. No te nombro los celulares como tal porque van a ser muchos, así que te nombro las marcas y ya puedes ver tú cuál de estas te gusta más. Las marcas serían Google, Huawei y Apple. Estas tres tienen muy buenos softwares computacionales para las fotos, para la calidad de fotos. Y pues serían estos tres aspectos básicos a tener en cuenta: la estabilización de imagen, el focal o la entrada de luz en la imagen y también el software computacional para las fotos o videos en tu cámara. Con todo esto podrás comprar una buena cámara de un buen celular, calidad-precio. Pero si quieres saber más detalles como la batería, como el procesador o el RAM, sobre todo el RAM, cuánto de RAM debe tener un buen celular para que sea calidad y precio, pues por acá te voy a dejar un video donde puedes verlo, puedes averiguarlo. Pero no te olvides suscribir para no perderte ninguno de los próximos videos que se vienen de esta serie de guía básica para comprar un buen celular. Así que ve por ahí.